Él no quería que lo dijeran, pero bueno, está de cumpleaños Oliver. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Qué bueno es el Señor. Versículos 12 al 15. Y vamos a hablar bajo el tema recordando siempre estas cosas. Es un mensaje sencillo de la palabra del Señor. Y así dice la palabra de Dios. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, para esto nadie es suficiente, pero tu Santo Espíritu es poderoso para hacer que en nuestra insuficiencia tu palabra llegue a cada corazón. Oh Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo aplique con poder tu palabra esta mañana. Oh, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Recordando siempre estas cosas. La palabra o la memoria es la capacidad de recordar. Alguien definió la memoria como imagen o conjunto de imágenes o hechos o situaciones pasadas que quedan en la mente. La Real Academia Española define las cosas negativas que nos han ocurrido en la vida. Es más fácil recordar las cosas de nuestra antigua vida que recordar la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo era niño, muy niño, no hace tanto tiempo de eso, por si acaso, que mi papá se convirtió al Señor ya siendo yo adolescente, pero antes de convertirse, en la madrugada, en la mañana, él ponía en su radito un programa de música ranchera desde México, donde lloran las alegrías y cantan sus penas. Hermano, yo me recuerdo cada letra de cada canción de él. Usted me la pregunta, mire, yo se las digo. No, eso es antes de eso. Según las investigaciones, una hora después de escuchar un mensaje, olvidamos el 90% de lo que hemos escuchado. 90. Nos olvidamos muchas veces que el Señor nos perdonó. En una ocasión se le acerca una señora al pastor R.C. Sproul. Y le dice, pastor, yo tengo problemas con el perdón. ¿Qué pasó, hija? Bueno, yo como por 10 ocasiones le he pedido perdón al Señor por un pecado que cometí. Y no siento que soy perdonado. Entonces el pastor, con mucha sabiduría, le dice, lo que necesitas es arrepentirte. Pero eso es lo que he hecho 10 veces. Dice, sí, pero el Señor dice en su palabra que si ya te arrepentiste, ya fuiste perdonada. Pero a ella se le había olvidado eso.
Es por esto que todo buen maestro sabe que sus mejores instrumentos son la repetición y la repetición. De hecho, el gran reto de un pastor bíblico es recordarle a la iglesia siempre la misma cosa, aunque usando palabras diferentes para que la gente no se duerma. Porque no hay otra verdad. Yo no puedo pararme aquí con ideas innovadoras. Las ideas innovadoras no salvan, no confrontan nuestra alma pecaminosa, las nuevas ideas. De hecho, cuando usted escuche a alguien que diga, tengo una revelación nueva, escape por su vida. Usted está delante de un falso profeta. Porque todo lo que Dios quiso revelar no está aquí. El pueblo judío tenía el mismo problema que nosotros. Por eso, si usted se da cuenta, después de escribir Génesis, Éxodo, Número, Levítico, escribe Deuteronomio, que significa repetición. Él escribe el 5º libro para repetir lo que ya había escrito. ¡Wow! Tenemos problema entonces. En este libro de Deuteronomio, su capítulo 6, versículo 4, le escribe, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Repíteselas a tus hijos. Repítesela a los hijos de tus hijos. Háblale de la palabra estando en casa, estando por el camino, cuando te levantes. Átalas como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Y las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. Unos versículos luego, Deuteronomio dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, y dice el 11, y te dé casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas que tú no plantaste, y comas y te sacies. ¿Cuál es el mandato? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Oh, nosotros somos hispanos, muchos de nosotros, cuando estábamos en nuestros países, allá alabando a Dios, en un templito, tal vez con piso de tierra, o en el mejor caso con piso de cemento, con un abaniquito, y los goterones de sudor te bajaban y tú adorabas a Dios, y tú planchabas tu mejor camisa y te ponías la mejor corbata aún a 90 grados y tú ibas a adorar a Dios y a ti no te molestaba el calor ni los mosquitos, a ti nada te molestaba y tú adorabas a Dios y llegabas antes que el pastor a la iglesia, pero llegaste a Estados Unidos. Y te olvidaste. Te olvidaste de cómo el Señor te sostuvo, te guardó de los delincuentes, te daba alimento para tus hijos siempre. Wow, cómo el Señor nos guardó en nuestros países. Y llegamos aquí y nos acomodamos tanto que nos olvidamos de ese Dios que nos guardó allá. Oh, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ese fue el mensaje al pueblo de Israel. Así que el pueblo de Dios siempre ha tenido problemas con la memoria. Por eso Dios siempre les recuerda su verdad, su palabra. Isaías el profeta los amonestaba así, Isaías 17:10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Muchos olvidan al Dios de su salvación cuando llegan aquí y comienzan a adorar a Mamón, el Dios de las riquezas. Y no es que sean ricos, porque para amar el dinero no hay que ser rico. Es simplemente una disposición del corazón. En Jeremías 2:13, Dios se queja amargamente del olvido de su pueblo. Él dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí. Se han olvidado de mí.
y han comenzado a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Oiga el énfasis, porque si hubiera dicho rota ya era suficiente, pero él dice cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es una cisterna rota? Bueno, todo lo que no esté en la voluntad de Dios es una cisterna rota. Todo lo que se hace sin la aprobación de Dios es una cisterna rota. Él dice, se olvidaron de mí. Santiago, el hermano del Señor, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 22, él amonesta a la iglesia, le dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice el 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Así que entendamos algo, tenemos problemas con la memoria. Tenemos problemas serios, serios. Y si no llenamos el disco duro o la memoria, no sé si es la RAM o la otra, no sé, yo no sé de computadora. Ok, esa misma. Esa hay que llenarla de la palabra. Tengo un ingeniero aquí de cómputo frente a mí. Pero mire, si no llenamos continuamente de la palabra de Dios nuestra mente, para que nuestro corazón arda de pasión por Cristo, nos vamos a apasionar por el mundo, porque el mundo es atractivo. Y no digan, no, el mundo solo atrae a los jóvenes. No, mi hermano, eso no es así. El mundo atrae a todo el que es carne, a todo el que está vivo. Hay un dicho americano que dice que la única diferencia, y no se lo voy a decir en inglés, que la única diferencia entre los adultos y los niños es el tamaño de sus juguetes. Los niños quieren ciertas cosas y los adultos quieren unos juguetes más grandes. Ahora recuerde algo. Eclesiastés dice que es bienaventurado el hombre que come y bebe, pero también que Dios le da la gracia de poder disfrutar de su trabajo. Alguien dijo que la vida es como los juguetes que vienen sin la batería incluida. Porque la batería se la pone Dios. Tú puedes hacer lo que hagas, pero si te olvidas de Dios, tú no vas a disfrutar de ese juguete, porque no trajo batería. No trajo batería. Solo vas a poder verlo. Y entonces ahí se va a aplicar el refrán muy hispano que dice, tú no sabes para quién trabaja. En el capítulo 3 de esta carta, de esta misma carta de segunda de Pedro, su autor le dice a los lectores, amados, esta es la segunda carta que les escribo. Ese está como quejando. Oiga, se lo he dicho por segunda vez. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Y que no hay nada nuevo. En este texto que examinaremos hoy, el apóstol Pablo se desvía del tema para de manera sencilla mostrarnos la importancia que para los creyentes tiene recordar la verdad de la palabra de Dios. Recordar. El libro de Proverbios, si mal no recuerdo, dice que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Tú eres la suma de tus pensamientos. Así que el apóstol Pedro, ya un hombre anciano con un carácter, este no era el Pedro de 40 años atrás, con un carácter pastoral, manso, apacible. Él nos da 4 motivaciones, podríamos decir, para recordar siempre estas cosas. Número 1,
tu responsabilidad. Versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Cuando él dice por esto, él se está refiriendo a lo que ha dicho anteriormente. Él está hablando de la salvación. Él ha dicho que todas las cosas que le pertenecen a la vida y la piedad ya nos han sido dadas. Él ha dicho que a través de esas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y Él nos exhorta a que pongamos diligencia en nuestro caminar cristiano, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y él dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no solo que estén, sino que abunden. Así como las cosas del mundo estaban en nosotros y abundaban, ahora que el conocimiento de Cristo está en nosotros y abunde. Oh, hermanos, es que en el mundo éramos tan diligentes para satisfacer nuestra carne. ¿No les recuerda a alguno de ustedes eso? Éramos tan diligentes. Éramos muy diligentes. Usted esté bien serio ahí, pero éramos muy diligentes. Para el mundo, para las cosas del mundo. Para perseguir lo que simplemente lo de aquí abajo, lo que perece, lo que simplemente se va. Muy diligente. Por eso que como cristianos, Dios ya ha cambiado nuestros apetitos, nuestro deleite, nuestra agenda, y ahora perseguimos a Cristo, ahora miramos a Cristo, lo perseguimos a Él. Y Pedro está diciendo, es esa diligencia la que quiero. No es que busque a Cristo, bueno, es que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿O sí? ¿No tienes ganas de ir a la iglesia? O sea, si tú no tienes ganas de ir a la iglesia, tú no tienes ganas de ir al cielo. Porque la verdadera iglesia, la verdadera, donde se predica la palabra, no las entelequias y de iglesias de hoy, donde lo que se hacen es chistes y se contenta a la gente diciéndole dos mentiras para que se sientan bien. No, la iglesia del Señor. La columna y baluarte de la verdad, como le dice Pablo a Timoteo. La iglesia que es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia que es casa de oración para todas las naciones. El que no ama a la iglesia no ama a Cristo. Sencillo. Tú no puedes amar al esposo y decir, pero la que me cae mal es ella. No, tú tienes que amarlo completo o no amarlo. Es probable que Pedro, al escribir esta carta, estuviera preso en una cárcel en Roma. La historia se repite. Y él dice, por esto yo no dejaré. ¿Se da usted cuenta? Lo mismo pasó con Juan, lo mismo pasó con Pablo. Ellos estaban enfocados en guiar a la iglesia, guiarlos a Cristo, guiarlos al conocimiento de Cristo, guiarlos no a una vida más o menos, a una vida de piedad en Cristo. Así como éramos tan entregados a buscar las cosas de este mundo, que seamos entregados a buscar al Señor. Y Él le dice que Él no dejaría, que Él cada vez que tuviera oportunidad les recordaría esa verdad. Cuando Pablo, también estando preso, porque es que los apóstoles, los verdaderos, ellos cuando no estaban presos los estaban buscando. Porque ellos predicaban la verdad, no importando si eran reyes, si eran gobernadores o si era gente humilde de a pie. Ellos predicaban la verdad. Ellos no andaban con tratos con el mundo, ellos no andaban con tratos con el gobierno. Y Pablo, estando preso, escribió la carta Filipenses. No se sabe si estaba preso en Éfeso, en Cesarea o tal vez en Roma, eso no se sabe. Pero él dice en Filipenses 3:1
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. No me molesta escribirles las mismas cosas. Gócese en el Señor. Yo estoy preso, pero gócese en el Señor, porque yo estoy preso, encadenado, pero yo me estoy gozando en el Señor. Porque el Señor ha cambiado nuestro gozo, ha cambiado nuestro deleite. Antes necesitábamos pecado, éramos adictos a eso. Ya el pecado no reina más en nosotros, ya no gobierna. Oh, de manera esporádica los cristianos pecan, pero cuando peca vamos rápidamente al Señor. Así que él estaba hablando de esas cosas, él estaba recordando la grandeza de la salvación y él estaba recordando la dicha de la seguridad eterna en Cristo. ¿Por qué le estaba recordando eso? Bueno, básicamente porque no hay ninguna verdad espiritual nueva. Este libro se terminó sus últimos autores fueron hace 2000 años. No hay verdades espirituales nuevas. Lo que puede existir es un entendimiento más claro de la Biblia. En la medida en que el Espíritu Santo nos la ilumina, porque con más ansia la buscamos, entonces vamos siendo iluminados y la verdad sigue saliendo a la luz, porque vamos a interpretar de manera clara y precisa la gloriosa palabra de Dios. Por ejemplo, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, repiten la misma historia. Usted lee Mateo, lee Marcos y lee Lucas. Le llaman sinópticos porque son 3 puntos de vista de 3 autores sobre los mismos hechos. Una repetición. Jesús mismo repitió su mensaje en parábolas y sermones. Los salmos son una repetición de los atributos de Dios, de las obras de Dios. Primera y segunda de Crónicas repiten primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Repetición. Ahora mire con qué ternura Pedro le habla a la iglesia. Él le dice, no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben. Y dice luego, y ustedes están confirmados en la verdad. En otras palabras, ustedes son creyentes, ustedes están confirmados en la verdad. Yo les estoy recordando lo que ustedes ya saben. Pedro ahora en este tiempo, cerca de sus 80 años, 40 años ya de ministerio, era un pastor con gentileza y amabilidad. Él los estaba motivando a seguir. Que no me digas tú a mí que tú vas a llenar el carro de combustible y vas a durar un mes con la misma gasolina, yendo a trabajar todos los días, a menos que no trabajes al lado de tu casa. Tú vas a tener que cargar gasolina otra vez, ¿verdad que sí? Ok, el combustible del cristiano es el evangelio. Este es el combustible. No son los coritos bonitos. Y hay canciones que son el evangelio cantado, como algunas que cantaron los hermanos. Y gloria a Dios por eso. Pues es combustible. Tienes que cargar de nuevo. No dejes que llegue a reserva. Así que él le dice, ustedes ya saben esto, ustedes están confirmados, ustedes están firmes en la verdad. Ese mismo Pedro, en su primera carta al final, capítulo 5, 12, él dice, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Él le aconseja ya como un pastor anciano, ya golpeado por los años, experimentado en la obra del Señor. Dice, apacienten, alimenten, pastoreen la iglesia de Dios que está entre ustedes. Cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Ahora, en sus palabras vemos también fidelidad. Versículo 13, él dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. La palabra cuerpo aquí es la misma palabra de casa de
casa de campaña, de tienda. Él está diciendo, todavía estoy en esta casa de campaña, que es el cuerpo, y entre tanto que esté en este cuerpo, voy a despertarlos con amonestación. Pedro sabía lo que era ser despertado. ¿Recuerdan allá en el Calvario cuando el Señor le dijo, ustedes no pudieron orar ni por una hora? Y a la tercera vez el Señor se rindió y le dijo, está bien ya, el que se acerca a entregarme viene. 3 veces le dijo lo mismo. Pedro le había fallado miserablemente al Señor. El Señor lo restauró. El Señor lo instala en el ministerio. Pedro era el líder de los 12, indudablemente. Él era el líder. Él sabía, como tú y yo tenemos que saber, que aún los verdaderos cristianos fallan. Que ser cristiano no es una póliza de seguro de que no vamos a fallar. Vamos a fallar. Te lo aseguro que sí. Y por eso la necesidad que los verdaderos creyentes sean realimentados y realimentados y realimentados con la verdad de la palabra, para que esa palabra vuelva y nos lave, para que esa memoria sea llena constantemente y haya un balance, ¿verdad?, entre las rancheras del pasado y las alabanzas de hoy. Amén. Haya un balance, hermano. Es más fácil recordar una canción de esa para mí que recordarme un versículo bíblico. Y no es porque tenga Alzheimer, es que así es nuestra memoria. Y fuimos diseñados. Después de la caída, todo se dañó. Todo se derrumbó, diría aquel cantante. Así que ser alimentados constantemente de la verdad de la palabra es como un antídoto. Nos va a librar de andar coqueteando con el pecado y con el mundo. Nos va a librar de andar caminando en la orilla. ¿Entiendes? Es como el conductor. No podemos andar en la orilla. Tenemos que andar en el centro del carril. De ese carril, de ese camino vivo y nuevo que Cristo abrió, que va derecho al cielo, que de hecho es el único camino según Juan 14. Así que el trabajo más importante de un pastor es ese, es sencillo, es recordarle constantemente a la iglesia la verdad de la palabra. Pedro era fiel a su llamado, él amaba a las ovejas del Señor, porque él amaba al Señor de las ovejas. Dijo, entre tanto que estoy en este cuerpo, entre tanto que tenga vida, viviré para despertarlo. Es el trabajo de un pastor. Oh, que el Señor me ayude a poder hacerlo con ustedes. Vivir para despertarlo. Claro que el primero que tenga que estar despierto soy yo, obviamente, ¿no? Viviré para despertarlo. En su primera carta, él les había dicho, primero de Pedro 1:13, él le dice, por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La nueva versión de las Américas, él dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, preparen su mente para la acción. Sean sobrios, estén despiertos, porque el pecado, hermanos, el pecado embrutece, el pecado aduerme nuestras vidas, el pecado es una droga de la cual ya el Señor nos sacó por su gracia. Él dice, sean sobrios, pongan su esperanza en la gracia de Cristo. Dejen de mirar al mundo, dejen de esperar y tener su esperanza en los hombres, en los gobernantes, en el jefe, en el trabajo. Pon tu mirada en Cristo, de donde esperamos. Pon tu mirada en el cielo, de donde esperamos a Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Ahora vemos también
en Pedro diligencia. Él dice el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él sabía que en breve debía abandonar el cuerpo. Ya el Señor se lo había dicho 40 años atrás. Juan 21, de hecho, en el plan de lectura bíblica, si usted no tiene el plan de lectura bíblica, nosotros estamos leyendo la Biblia en un año. Tratamos de hacerlo para motivarnos unos a otros a conocer las Escrituras. Por ahí atrás hay una hoja del plan de lectura. Y de manera providencial hoy nos tocó Juan 21. De cierto te digo, le dijo el Señor, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y el mismo Juan interpreta esto y le dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, dígame. Así que, ¿qué expectativa más gloriosa? Él vivió 40 años sirviéndole al Señor sabiendo que lo iban a matar. Él sabía que iba a ser crucificado por la causa de Cristo. Reconociendo la brevedad de la vida, él estaba procurando con diligencia que después de su partida, sus lectores pudieran en todo momento tener memoria de estas cosas. Y usted es joven, ¿verdad? Y diría, bueno, él era un viejo casi de 80, yo apenas llego a los 30 o a los 40, o tengo 20 y pico. Bueno, el problema es que la muerte es una de las instituciones humanas que no discrimina a nadie. Es muy justa. La muerte alcanza al joven, al viejo, al rico, al pobre, al intelectual, al analfabeto, al gordo, al flaco, al saludable, al enfermo, al elegante, al que no sea tan elegante, al que es de alta estatura y a los que somos chaparritos. La muerte alcanza a cada ser humano. De hecho, alguien dijo en una estadística que el nivel de muerte es del 100%, o sea, una muerte por cada vida. Y a los niños también. O sea que este mensaje es para cada uno de nosotros. No podemos vivir ignorando a Dios y pensando que vamos bien, porque no vamos bien. Mire qué énfasis. Él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Ese era el último deseo de un moribundo. Ese era el testamento de nuestro querido Pedro. Que nosotros, y aquí dentro en medio nuestro se está cumpliendo ese deseo de Pedro. Estamos recordando su palabra. Porque Pedro, al igual que todo predicador serio, él no quiere que lo recuerden a él. Él quiere que recuerden su palabra, la palabra de Dios. Amén. Ahora, en forma de ir concluyendo, Primera de Pedro 2, el mismo Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseadla. Y usted dirá, ¿y cómo yo hago eso? Bueno, los niños recién nacidos, a ellos no les importa el color de la sábana, ni el adorno del cuarto.
A ellos no les importa si el piso tiene alfombra, o es cemento duro, o es cerámica. A ellos les importa leche. Lo único que le importa es leche. Y Pedro está diciendo que así sea tu vida. Que no te distraigan el papel de regalo del mundo. Que no te distraiga el brillo ni la atracción del mundo. Que tu oración sea: Señor, ayúdame a desear tu palabra como un niño recién nacido. Ayúdame. Oh, debemos pedirlo al Señor. Porque, hermano, usted no viene con ese dispositivo de desear la palabra de Dios. No. No. Créame que no. Hermano, el hombre bienaventurado del Salmo 1, él siempre recuerda la palabra. En ella está su deleite y siempre medita en ella. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Porque él medita en esa ley que él ama de día y de noche. Y créame que meditar involucra recordar, obviamente. Te voy a hacer una pregunta. Tú estás en problemas económicos y no me respondas. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Recuerda. ¿Qué dificultad está atravesando tu vida? ¿Estás pasando por pruebas que tú crees que no tienen solución? Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas trabajan para bien. Recuerda. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables. No son nada comparables con la gloria venidera, hermano, que en nosotros ha de manifestarse. Recuerda. ¿Te vienen dudas sobre la salvación, hermano, hermana? ¿Te vienen dudas? Oh, recuerda Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Recuerda. Hermanos, recuerda. Cuando vengan tiempos de duda, recuerda la palabra. Permite que la palabra de Dios sea tu auxilio en ese momento. No salga corriendo a preguntarle a alguien. Pregúntale a la palabra. Recuerda la palabra. Esa memoria tiene que ser saturada, hermano. Yo creo en el proceso de la saturación. Tenemos que la palabra de Dios abunde. Abunde, hermano. El reto es que abunde. Porque las tentaciones del mundo abundan. Hermano, las tentaciones abundan. Las pruebas abundan. Los ataques del maligno abundan. Tenemos que saber, hermanos, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Oiga, las tentaciones abundan, las pruebas abundan, crisis de diferentes tipos abundan. Y por si fuera poco, los falsos profetas abundan, predicando doctrinas de demonios que llevan a la gente al infierno y ellos muy felices creen que van al cielo. Entonces tenemos que irnos a la palabra. Tenemos que alimentarnos bien. Deje de estar comiendo comida chatarra. Coma bien el alimento de la palabra. Pedro fue finalmente ejecutado. Soldados romanos
Lo ejecutaron al igual que a su Señor y nuestro Señor. Pedro, usted sabe, la historia lo dice, la Biblia no, pero la historia, la tradición, que él pidió ser crucificado boca abajo porque él no era digno de morir como su Señor. Pero antes de matarlo, quisieron torturarlo psicológicamente. Qué terrible. Trajeron a su esposa, iban a matar a su esposa delante de él. Esto debió ser terrible. O sea, te vamos a matar el cuerpo, pero primero déjame matarte el alma. Déjame matarte lo que más amas. Y mientras mataban a su esposa, Pedro solo le decía esta frase: recuerda a Cristo, recuerda a Cristo, recuerda a Cristo. Cuando vengan momentos difíciles, yo te voy a decir como Pedro a su esposa: recuerda a Cristo. En tiempo de sufrimiento, recuerda a Cristo. Recuérdalo a Él. Hoy que ese recordatorio fortalezca tu ser en el poder de su Espíritu. Y que ese recordatorio te haga renovar tu armadura, ponerte el casco de la salvación, el escudo de la fe, ponerte el calzado del Evangelio, tomar en tu mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar de pie. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.